Y déjense ver, eso. Hola Nancy, hola Marisol, por ahí hay un colado, Ronald. Hola Martica, bueno, Hola Iris, bueno, un feliz día para todas. ¿Cómo nos fue esta semana? A ver si hicimos las tareas, miramos el video, ojalá sigan haciendo todo. Me agrada mucho que sigan viendo. ¿Descargaron el libro? ¿Sí fue posible descargarlo? Bueno, me van contando ahí en el chat o me van diciendo por ahí con la coordinadora. Bueno, entonces hoy es un día también muy especial. Vamos a ver el tema de nuestras relaciones en el ámbito laboral. Entonces, permítanme acá, ya les amplío. Entonces, este es como nuestro tema de hoy. Listo, entonces doy gracias por cada una de sus vidas y no siendo más, vamos a entrar pues como a este tema. Entonces, hoy vamos a hablar como de nuestra área laboral. ¿Todas trabajan aquí o algunas? Bueno, todas trabajamos porque tenemos casa y hogar y eso es un gran trabajo, pero todas están también ahora haciendo parte de una empresa, de un emprendimiento. A ver, levántenme las manitos. No veo manos levantadas. Entonces todas somos ahorita vagas. Eso sí, listo. Y ya pues todas, yo sé que somos ama de casa y ese es un gran trabajo que Dios nos ha encomendado a cada una de nosotras. Bueno, muchas gracias. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema y muy importante porque creo que es una de las áreas que también para las que estamos haciendo parte de un grupo, de una organización, de una empresa, de una entidad, pues siempre también hay desafíos. Y más cuando de pronto estos trabajos tampoco son, o sea, no son personas cristianas, sino que tienen otro tipo de fe, entonces a veces se generan también ambientes muy pesados o a veces, pues yo he trabajado en empresas seculares y también ha sido una experiencia muy bonita. Entonces, que disfrutemos este tema, pregunten, voy a abrir espacio para preguntas, no se me queden calladitas. Puede ser denso un poquito, pero vamos a entrar pues como en la dinámica. Entonces, cuando hablamos de trabajo, hablamos de relaciones, seguimos en el tema de relaciones y siempre es un buen momento construir relaciones en el trabajo, o sea, es como darnos también la oportunidad de crecer en nuestro ámbito laboral y generar relaciones positivas y sanas. Entonces, el trabajo ha sido dado por Dios, es algo hermoso porque nos permite trabajar en común, trabajar hacia metas. eh, y cuando uno sabe que tiene a Dios y cuando uno ve el Génesis, que ahorita vamos a ver como unos textos ahí, nos damos cuenta que uno solo no llega a nada, ¿cierto? Pero cuando somos dos es mucho más fácil avanzar, ¿cierto? Entonces nosotras estamos inmersas en un mundo donde vamos a construir relaciones y en unos ámbitos diferentes donde van a haber personas con las cuales vamos a compartir. Entonces, en la palabra de Dios, cuando el Señor llama, cuando Jesús llama a sus discípulos, no los llama no solo a que sean sus colaboradores, sino también una comunidad de amigos. Entonces, en el aspecto del trabajo, no es solo que estemos buscando un beneficio económico, ni ese sentido de utilitarismo que pues vemos ahí en el trabajo, porque en última estamos haciendo un trueque, yo te doy mis servicios, tú me pagas por ese servicio, sino que también tenemos que verlo como un lugar donde estamos trabajando por algo en común. Entonces, cuando el Señor instala a Adán y Eva, estos trabajan juntos en el jardín. Y este Adán no es bueno que esté solo, hablando del género masculino, sino que es bueno colocarle una persona que sea igual a él, no un árbol, no un pato, no un perro, sino uno igual a él. Entonces, el Señor mismo nos dice, para mí es un texto hermoso en el Génesis, no es solo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ahí ya el Señor está sentando las bases para las relaciones.
Y la primer base que sienta es la de pareja, por decirlo así, ¿cierto? Entonces voy a hacerle una ayuda idónea, voy a trabajar con esta persona me va a ayudar, esta persona me va a colaborar y de pronto el tema de la mujer lo vamos a ver un poquito más la otra semana. Entonces, esta unión de este hombre y esta mujer hace posible que trabajen juntos, son coequiperos y participan en el trabajo de Dios. ¿Para qué? Para llevar a una plenitud. Entonces, el libro de Génesis va a sentar la teología del trabajo porque cuenta precisamente la historia de la creación, donde el primer trabajo es presentado por Dios y el prototipo para los demás trabajos. Entonces, Dios no estaba soñando una ilusión, estaba creando una realidad. El universo fue creado por Dios, lo que proporciona el material, el espacio, el tiempo, la materia y la energía para el trabajo humano. Entonces, dentro del universo creado, Dios está presente y se relaciona con sus criaturas, especialmente con los seres humanos. Y a mí me gusta mucho, hermanas, cuando veo esto, pues Dios fue el primero que trabajó. Y yo pensando aquí, cuando me pongo a pensar cosas locas, yo digo, Señor, ¿cuánto tiempo gastaste en crear a cada persona, en crear a cada animal, cada especie? O sea, es un trabajo inmenso. Entonces, es la invitación cuando Dios hizo su primer trabajo, una creación maravillosa, y después hizo esta creación que hace 8 días meditábamos, que yo soy una creación maravillosa, y cómo Dios me coloca en este lugar para hacer un trabajo, ¿cierto? Hablando de Adán y Eva. Entonces, al trabajar a imagen de Dios, trabajamos en la creación, sobre la creación, con la creación. Y lo importante, si nosotros y Dios seguimos en esa unión, trabajamos para lo que Él quiere en nosotros, para que, o sea, trabajamos para Él y sus propósitos, ¿cierto? Sus propósitos se cumplen en cada uno de nosotros. Entonces, muy importante que entendamos que toda la historia bíblica nos habla de relaciones y Dios es el primero que se relaciona con el hombre. Y por ende, Dios es el primero que ve la necesidad del hombre de no estar solo. Entonces, Dios es relacional. Nosotros no somos cuzumbo solo, es una expresión que se usa acá en la costa. No somos personas para estar solas ni solos. Entonces, se nos invita a crear comunidad. Entonces, vivimos en una relación con nuestro creador y con las demás criaturas, y esto habla de lo que es trabajar en pareja, no individualmente. Por eso, para mí, la gran empresa que nos ha dado Dios es la casa. ¿Cierto? Yo recuerdo que cuando me fue a casar, el pastor dijo, miren chicos, eso es una empresa. Y si la empresa, los dos no trabajan, eso se viene a pique. Entonces, creo que es esto lo que Dios quería transmitir. Ustedes son un equipo. Entonces, Dios nos equipa igualmente, nos equipa para trabajar relacionándonos con otros. O sea, no es algo que no podamos no hacer, es necesario hacer. Entonces, para aquellos que nos cuesta ese trabajo en equipo, ese trabajo en comunidad, hay que seguir explorando miedos, temores, todo lo que el enemigo pueda poner que nos hace pensar que es que estoy en la vida solo o sola, ¿cierto? Entonces, es muy importante ir reflexionando en esto. Ahorita les pregunto sobre el test para saber si ya saben más o menos qué tipo de temperamento tienen. Ahorita me comparten algunas para que también puedan identificar, porque ese temperamento también va a ser parte de lo que vamos a hacer laboralmente y también va a afectar a otros, ¿cierto? Entonces, Francis Schaeffer dice, como estamos hechos a imagen de Dios y Dios es personal, podemos tener una relación personal con Dios. Y él menciona que esto, ¿cómo se logra? A través del amor. Y es un amor genuino porque las máquinas no pueden amar, ¿cierto? Como resultado, entonces, tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de cuidar a conciencia todo lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Entonces,
Por eso se nos invita a cuidar, porque para eso el hombre y la mujer fueron creados y fueron puestos en el Edén para cuidar esa creación. Entonces, con esto estamos hablando de esa responsabilidad que ha sido delegada en cada uno de nosotros, esa mayordomía de hacer buen uso de los recursos que tenemos. Entonces, cuando hablamos también de relaciones, es indispensable hablar de la autoridad. Y aquí creo que a varias nos cuesta someternos a la autoridad. Algunas ejercen muy bien la autoridad. Entonces, es un tema delicado en el sentido de que la autoridad es necesaria, la necesitamos. Necesitamos límites, necesitamos normas, necesitamos ser protegidos por la norma, porque si no existiera la norma, entonces esto estaría en un revolcón. Entonces, siempre la autoridad va a ser necesaria en nuestros ámbitos de trabajo. Entonces, ejercer la autoridad forma parte de la realidad de las relaciones humanas y de las comunidades. ¿Sí? Y ojalá escudriñen un poquito cuando Pedro precisamente habla de ese sometimiento a otros y hay toda mm, una, un pasaje dedicado a lo que es el sometimiento a otros y donde deja claridad por qué es importante ese sometimiento a otros. Entonces, en todo lugar donde conviven personas, se presenta el problema de la autoridad y de su ejercicio. Y la próxima semana vamos a ver un poquito ese tema de disciplina, autoridad en la casa, que es un tema que también cuando estamos criando, educando, pues a los hijos les va a costar porque es que estamos educando, ¿cierto? Entonces, asimismo, nosotras cuando estamos en otros ámbitos, pues también tenemos que ser formadas en esto de la autoridad, porque a algunas les va a costar más que a otras, ¿cierto? Y eso va a ser mucho de todas las experiencias que hemos tenido con la autoridad. Entonces, afrontar de modo correcto, nos tenemos que disponer, perdón, a afrontar estas relaciones con la autoridad en la familia, en el trabajo, en la iglesia y también a ejercer autoridad del modo correcto, ¿cierto? Porque también cuando Dios nos pone en lugares de autoridad, también es necesario hacerlo de la forma correcta. Entonces, por eso es necesario esa comunión con el Señor para trabajar y seguir trabajando en ese carácter, en ese temperamento, donde vamos a estar siendo formados por otros también. Y eso es lo bonito de las relaciones, porque ustedes han escuchado que uno tiene su lija, uno tiene la persona que a uno lo va a pulir, como uno va a pulir a otro, ¿cierto? Entonces, es muy importante saber que hay que ser conscientes de la toma de decisiones, hay que ser consciente de la toma de límites, porque es necesario cuando estamos hablando de autoridad. Entonces, acá hay un texto muy, muy conocido en la palabra que se los quería traer porque siempre creo que es un buen recordatorio. A mí me ayuda mucho este pasaje a entender cuál es mi posición en el lugar donde Dios me ponga, cuando es en el ámbito laboral, cuando es en mi casa, cuando es en relaciones de amistad. Uno es bueno saber cuál es el papel que uno desempeña, pero también tener los principios y valores que nos marca la palabra. Entonces dice la palabra del Señor en Marcos 10:35 al 45. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que, o sea, que ellos querían presentar esta petición y él les dijo, ¿qué quieren? Entonces ellos les dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden, ¿cierto? Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos, Dios mío, no estaban sabiendo lo que estaban diciendo. Entonces Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero, ese pero
ya hay un pero. Entonces él dice, el sentaros a la derecha y a mi izquierda ya no es mi voluntad darlo, ¿cierto? Sino para aquellos, para ese lugar está preparado para algunos. Entonces, cuando los oyeron los 10, ¿qué pasa aquí? Entonces empiezan esos sentimientos de envidia, esos sentimientos de celos, esos sentimientos, pero vea esto es que está pasando, ¿cierto? Eso pasa en las relaciones de autoridad. Sobre todo cuando uno lleva tantos años trabajando en una empresa y uno dice, pero este aparecido ya lo colocaron aquí y yo que llevo tantos años no me han subido ni el sueldo, no me han cambiado no me han dejado crecer. Entonces uno empieza a llenarse de sentimientos negativos. Entonces es muy parecido la experiencia que tuvieron los demás al ver a estos dos que en cualquier momento se descuidaron y fueron ante el maestro y le hicieron esta petición. Entonces, claro, un enojo, hubo rabia, hubo las emociones humanas, ¿cierto? Que van aflorando cuando uno ve injusticias. Entonces, Jesús llamándole les dijo, ahora sí, los convocó a todos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se van a enseñorear y estos van a ejercer potestad. Nuevamente viene el pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Con este pasaje yo aprendí que yo estoy en un lugar de trabajo es para servir a una comunidad. Y a mí me ayuda mucho saber que estoy sirviendo. Incluso cuando yo tengo personas a cargo, trato de darles el lugar. O sea, es mi compañera de trabajo, es mi igual, es mi partner, ¿cierto? Es mi bro, ¿cierto? Porque le estoy dando el lugar, no marco posiciones. Aunque ambas sabemos que dentro del organigrama de pronto está así estructurado, ¿cierto? Pero también a mí me ha tocado estar bajo, bajo, y estoy bajo alguien. Entonces, no debe asustarnos estar bajo alguien, no debe asustarnos estar encima de alguien, pero sí saber cuál es el principio bíblico que me dice a mí, estás para servir. No estás para hacerte grande, no estás para hacerte, para buscar reconocimientos, no estás para buscar montarte encima de alguien, estás para servir. Entonces, cuando hablemos de trabajo, hablemos siempre de un servicio. Estoy poniendo al servicio un don, una habilidad, un arte, ¿cierto? Un saber, un conocimiento para bendecir a otros. Entonces, eso me va a ayudar a entender la autoridad que está por encima de mí, pero también a saber hacer uso de autoridad cuando ha sido delegada en mí. Entonces, aquí hablando de autoridad, entonces viene otra palabra que es muy importante, que es poder. Y yo digo que aquí es donde tenemos que tener mucho temor de Dios, porque el poder hace daño y muchos no saben qué hacer con esto. Entonces, también dice, los seres humanos vivimos normalmente en medio de complejas relaciones de poder. Siempre, hermanas, van a estar presentes. O sea, es parte de lo que es vivir en comunidad, ¿sí? Entonces, por poder se entiende la capacidad para imponer comportamientos a otros, a veces venciendo grandes resistencias. Entonces, uno tiene que saber cuándo estoy ejerciendo autoridad y cuándo estoy ejerciendo poder. Y si ese poder está dañando a otros o está afectando a otros o lo estoy haciendo mal, ¿sí? Entonces, se diferencia de la autoridad, la entendida como la posibilidad de conseguir obediencia. Entonces, nosotros como padres, como madres, como jefes, como personas que estamos arriba de otros dentro de esas escalas o jerarquías, no podemos pensar que es que puedo hacer lo que quiera porque ese otro está debajo de mí. Y se lo hablo mucho porque uno de los hijos a veces ejerce un poder coercitivo
y uno también tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, es mejor de hablar de autoridad y vamos a ver pues, los tipos de autoridad que podemos estar teniendo y no nos estamos dando cuenta y saber diferenciar qué tipo de autoridad ejerzo sobre otros. Entonces, muy, muy importante saber también cuando el poder a mí me está haciendo daño o cuando otros están haciendo o están ejerciendo poder sobre mí y me está afectando, porque yo también tengo que reconocer cuando esta persona que tiene poder me está, me está haciendo daño en el uso de esa autoridad o está abusando, porque uno también tiene que ser sensible a eso, hermanas, ¿cierto? Entonces, uno también tiene que poner límites cuando yo siento que es que este poder está pasando mis límites o ya me está afectando, ya me está dañando como persona, ¿sí? Y esto es en todas las áreas, ¿cierto? También cuando hablamos de poder, autoridad, también tenemos que pensar en el contexto del ministerio de Jesús, porque nosotras estamos también, la mayoría de nosotras servimos dentro de la iglesia, estamos también haciendo el ejercicio de un don, estamos sirviendo, tenemos autoridades delegadas por Dios y también entender que a veces pelear con el pastor es una pelea de tigre con lobo. Entonces, uno también a veces tiene que saber discernir los momentos y los tiempos para hacer reclamos responsables, que es parte también de lo que vamos a estar como viendo. Entonces, siempre el pueblo de Dios estuvo bajo poder, bajo autoridad, bajo imperios, bajo dominios, y cuando ya el Señor hace su llegada, pues todos esperaban que el Señor fuera a quitar ese poder romano, pero no fue así. Les dijo, ustedes tienen que aprender a vivir acá. Yo vengo a marcar otro tipo de reino en este momento de mi venida, vengo a marcar otro tipo de liderazgo, pero mientras ustedes estén acá, sepan que tienen que responder ante las autoridades que han sido puestas. Y lo mismo Pedro recalca mucho más adelante. Entonces, el Imperio Romano también deja ver ese contexto de poder, un imperio que estaba demandando muchos impuestos, colocando toda su cultura, colocando em, toda su autoridad sobre el pueblo de Dios, ¿cierto? Y asimismo haga un recorderis cuando el pueblo de Dios fue esclavo en Egipto. Igualmente, hubo daño físico, hubo maltrato emocional, hubo muchas cosas que Dios no hubiera querido para su pueblo, pero eran las condiciones, ¿cierto? Entonces, entendamos que cuando hablamos de autoridad, entonces todas las relaciones están ligadas por ese principio en la familia, ¿cierto? También había una parte patriarcal, jerárquica, piramidal, y era la estructura básica de aquella sociedad y el modelo de todo orden social. Esto estaba muy presente también en la vida de Jesús y en la vida de todos los discípulos, ¿cierto? En esta cultura esa era la forma. El segundo entramado también de las relaciones de patronazgo estaban también en la relación patrón-cliente, que esto hacía parte del orden social. Entonces también los judíos tenían una situación muy peculiar y estaba el templo de Jerusalén, era la institución central y estaba también las diferentes ramas, que estaban los saduceos, estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los esenios. Entonces, dentro de esa rama también habían otras ramas con diferentes líneas, pero hacían parte de una ramificación social, ¿cierto? Y también había una estructura donde cuando llega Jesús, uno ve que la mujer no tenía un lugar, los niños no tenían un lugar muy demarcado dentro de esa estructura. Entonces, ahí es donde también vienen todos los principios o cómo Dios, Jesús, perdón, encamina nuevamente la ley, dándole dirección a la ley. Entonces, Jesús también es una autoridad, pero sin poder coercitivo. Y es lo que se ha llamado
una autoridad moral. Y quería dejarles esto porque hay algo que como padres yo digo, y lo veo en este ejemplo, la autoridad no se pelea en ningún lugar, la autoridad se gana. ¿Y cómo la ganas tú? Cuando tú ves a un modelo, mi papá es responsable, mi papá está acá, mi papá ama a mi mamá, mi papá también escucha a mi mamá, ¿cierto? Es el modelo. Y eso se va dando dentro de cuando los niños nacen, la estructura familiar debe estar también muy organizada para ir guiando ese modelo. Pero Jesús, ¿cómo fue guiando a sus discípulos a través de su autoridad moral? ¿Cómo cayó la boca de todos a través de lo que él reflejaba? Y claro, nosotros seguimos a personas porque nosotros somos seguidores de Jesús, estamos inmersos en una iglesia, tenemos autoridades delegadas por Dios, pero ¿qué ve uno? El modelo. Y uno a quién sigue, al que tenga un modelo moral correcto, ¿cierto? O por lo menos que sus frutos dejen ver que hay una transparencia, hay una honestidad en tanto en lo que dice como lo que hace. Y es esto, mamás aquí presentes, que nuestras palabras no sean más grandes que nuestros hechos, que nuestras palabras vayan de acuerdo a nuestros hechos. No hay mejor forma de educar a los hijos, tanto en el hablar, pero también como en el hacer. Y esto es lo que uno espera también en el área laboral. Entonces, en el área ministerial. Entonces, cuando hay ese poder coercitivo, esa fuerza, que es una tentación en el corazón del hombre, y las que estén aquí siendo pastoras, estén ejerciendo un liderazgo fuerte, donde tengan personas a cargos, tenemos que cuidarnos de esto, de no llegar a hacer mal uso de este poder, ¿cierto? Entonces, el poder fue la gran tentación de nuestro Señor. ¿Y qué hacen? Todos, en últimas, no querían que Él fuera a la cruz, nadie quería que Él fuera a la cruz. Y cada pasaje muestra como esa tensión. ¿Y por qué no haces esto? Incluso cuando estaba en la cruz, ¿qué quería? ¿Y por qué no te bajas? Y lo que le dice la persona que está ahí en la cruz, ¿por qué no te bajas? ¿Y por qué no le dices a tu Dios que te baje de esta cruz? Fue un poder en el último momento, fue esa tentación en el último momento. Entonces, muy importante seguir el ejemplo de Jesús, el servicio, ¿cierto? Entonces, es muy importante, claro, servicio. Entonces, acá ya entrando a nuestro corazón, chicas, ¿cómo es tu relación con la autoridad? ¿Estás en una posición de autoridad en este momento? ¿Estás en una posición de recibir órdenes? A ver, ¿cómo estamos en este tema? A ver, ¿cómo nos va? A ver, dos personas que quieran cortico comentar algo o responder estas dos preguntas. Amadas, las escucho. Ay, están muy tímidas hoy. A ver, chicas, o no se han bañado, están despelucadas, muestren a ver. Buenos días. Hola, Gisela, buenos días, hermosa. ¿Cuál de las preguntas tenía que contestar? Cualquiera de Sí, las tres. ¿cómo es tu relación con la autoridad, Gise? Bueno, yo soy la Mm, dueña y mm, trabajadora de mi lugar, ujú, pero súper. trabajo con mis hermanos. Ujú, Bueno, yo trabajo en laboratorio clínico y mis ujú, hermanos son médicos. ajá, Entonces, cada uno tiene su consultorio, cada uno ajá, sería autoridad, pero como ujú, trabajamos juntos, ujú, de todos modos, ellos serían como mi autoridad en ujú, relación a que ellos me mandan el trabajo, yo ujú, tengo que responder a los exámenes ujú, que ellos me piden. Entonces hay una relación de trabajo, ujú, de información, o yo les pido aclaración cuando ellos me piden algo que yo no ujú, entiendo lo que ujú, me piden.
ujú, Entonces sería esa como esa relación, ¿no? muy Y bien. ¿Y es también buena, es dicen, sana? ¿Ha habido conflictos? ¿Ha habido malos entendidos? ¿Dónde se eh, falla mucho acá? como somos hermanos, Ujú, entonces a veces la relación con no ujú, hermanos creo que es diferente ujú, cuando uno no tiene esta relación de mm, parentesco, porque ujú, ya nos conocemos los mal genios, ujú, entonces a veces no logramos cortar eso, ¿no? Que no ujú, somos hermanos y no somos médico y ujú, yo ujú, les ayuda en sus exámenes, ¿no? ajá, Entonces, un poco eso es, pero a la vez, como somos hermanos, enseguida volvemos a llevarnos bien y se olvidan las ujú. cosas. O sea, es esa relación que va y viene, ¿no? Muy bien, Un gracias, Gis. Bueno, y mire, con esto que hermosas, quiero que ustedes empiecen a explorar este tema. Este tema es muy importante también explorarlo, porque ahora con todo lo que es la cuestión de género, la teología de la liberación, el feminismo, se nos ha puesto mucho en demandar derechos y no quiero marcar posiciones, pero uno tiene que ir reflexionando sobre todos estos temas, ¿cierto? Porque también hemos sido educados, cómo fue nuestro estilo de crianza, uno tiende a repetir los patrones. Y hay patrones que no son buenos, no son sanos. ¿Cierto? ¿Y quiénes son los que están recibiendo nuestros patrones? Nuestros hijos. Entonces, uno tiene que aprender a mirar qué tipo de autoridad tengo, qué tipo de autoridad ejerzo, cómo me va con la autoridad. Hay personas que les cuesta mucho. Mucho, mucho. Hay personas que se ponen a la par con la autoridad. Hay otros que son el aspecto contrario, se quedan sumisos, se dejan tratar mal o se dejan abusar. Entonces, muy importante revisar también cómo estamos en este tema, ¿sí? Entonces, hay una característica y siempre que estamos hablando de trabajo, de nuestras relaciones, uno espera que la obediencia sea una forma, una necesidad para crecer. Porque en alguna medida nosotros vamos a veces a estar en relaciones entre el menor y las personas que lo cuidan, entre lo que es subordinado o quien subordina, ¿cierto? Y uno que espera de esas relaciones, obediencia, ¿cierto? Obediencia. ¿Qué esperan los jefes de uno? Que uno haga las cosas bien, que uno lo respete, que uno produzca. ¿Qué espera uno de los hijos? Que obedezcan, ¿cierto? ¿Qué espera el pastor de uno? Que uno no se descarríe, que uno obedezca, ¿cierto? Todo el mundo está esperando algo. ¿Y qué espera? Ustedes como padres, ¿qué esperan? Obediencia. ¿Por qué? Porque saben que la obediencia trae bendición, ¿sí? Entonces, siempre hablando de relaciones, tenemos que hablar de obediencia. ¿Qué espera Dios de nosotros? Obediencia. Entonces, hablar de obediencia es hablar de escuchar. Yo tengo que escuchar aquello que la autoridad me está proponiendo, pero también esa autoridad me va a imponer algunas cosas que tal vez yo no quiera, no quiera hacer, no me sienta capacitada de hacer, no sienta que tenga las fuerzas de cumplir. Y ahí muchas veces es donde vamos a entrar en esos conflictos internos, ¿cierto? Porque como decía Gisela, de pronto acá está que todos somos hermanos, entonces ya nos conocemos. Pero cuando uno hace parte de una empresa 6, 7, 8 años, 10 años, ya uno también es parte de ese, de ese lugar y ya va a conocer las dinámicas. Ah, mi jefe es gritón. Ah, mi jefe me escucha. Ah, mi jefe me da día de descanso. Este compañero algún día me saluda, otro día no. Ya uno va conociendo. ¿Por qué? Porque es la segunda casa que tenemos. Entonces, el tema de trabajar en comunidad es difícil, es complejo.
pero es vital aprender a escuchar, ¿sí? Es vital aprender a tener manejos asertivos de la comunicación. Entonces, la obediencia a los padres y a los superiores es muy importante. La obediencia a las realidades de la vida con sus diferentes exigencias. Hay cosas que no podemos cambiar. Ah, este año colocaron ese presidente, yo no voté por él, pero tocó, nos toca, ¿cierto? Eh, Me pusieron otro jefe, yo quería al otro, viene otro jefe, ¿qué toca hacer? Me tengo que acostumbrar al nuevo jefe, ¿cierto? Entonces, hay realidades que a mí me toca aceptar, no las puedo cambiar, pero ¿qué pasa? Que a veces nos frustramos y estamos peleando porque no aceptamos las realidades o las exigencias, ¿cierto? Está la obediencia a Dios, autor de la vida. ¿Quién no ha peleado con Dios? ¿Cierto? ¿Quién de nosotros no ha tenido esas discusiones con Dios? Y por eso les digo, salimos perdiendo, pero es necesario. La obediencia religiosa. ¿Por qué? Porque es una obediencia que asumimos cada una de nosotras cuando entramos a una iglesia, entramos a un ministerio. Y es saber que estamos sujetos a unos pastores, a una autoridad que ya fue delegada por Dios. Entonces, todo esto de las relaciones es muy importante estarlo revisando. Hay otra obediencia que es la enfocada al desarrollo, ¿cierto? Y yo les decía, vamos a envejecer. Cada una de nosotras va a ir envejeciendo. Y vamos a pelear con este cuerpo que se cansa, con estas arrugas que salen, con la ley de gravedad. No podemos, ¿cierto? Uno puede resistir haciendo un poquito más de ejercicio, que ya les hablé eso de la clase pasada, eh, teniendo buena dieta, proponiéndose cosas, pero en últimas, todas vamos a llegar al proceso degenerativo que es parte del proceso de envejecimiento, que es algo biológico natural establecido por las leyes de Dios. Entonces, ¿por qué voy a pelear con mi propio cuerpo, con mi propio envejecimiento, cuando yo ya tengo que aceptar que es que yo ya estoy entrando a edades donde ya voy a tener otras dinámicas? ¿Sí? Vamos entendiendo, chicas. Entonces, muy importante revisar cómo estamos en esas áreas. Bueno, vamos a hablar un poquito de los enemigos del aprendizaje en el ámbito laboral, ¿cierto? Y yo quiero que ustedes vean eh, qué hace un enemigo. A ver, un enemigo nos roba, un enemigo nos puede robar energía, nos puede robar emociones, nos puede robar tiempo, nos puede robar el sueño, nos puede robar la capacidad de aprender, de darnos oportunidades, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros podamos revisar cuáles son los enemigos del aprendizaje. Y quiero que cada uno identifique qué es lo que más le cuesta soltar, qué es lo que más le cuesta dejar cuando se encuentra en su ámbito laboral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, incapacidad de admitir que no sabemos y declarar que no sé. ¿Cuántas de ustedes por no preguntar, por darle rienda y yo puedo y yo no tengo que preguntar, o por pena, o por miedo, qué dirán, no preguntamos, ¿cierto? Y nos podemos quedar ahí dando vueltas y vueltas y no preguntamos y nos morimos en el intento y no preguntamos. Entonces, esto es un enemigo del aprendizaje. Algo que decía Gisela, yo pregunto cuando no tengo las cosas claras. Y es tan interesante saber que nos ahorramos tanto tiempo cuando venzo mi orgullo y voy y pregunto, mire, es que no me quedó claro, es que yo no sé hacer esto, es que no sé manejar esta máquina, me puede volver a enseñar, me puede volver a repetir. O que usted esté en una entrevista y le pregunte y usted diga, sí sé, pero ya cuando está ahí diga, no sabe, no, ¿cierto? Uno tiene que ser honesto y decir, tal vez en esto no me vaya muy bien, pero tal vez en esto me vaya súper bien.
y pedir ayuda, ¿cierto? En la casa, igualmente. Hay que admitir cuando no sabemos, no somos los sabelotodos, no somos la que todos no lo sabemos, entonces a veces hay que preguntar. Yo a mi hijo le he tenido que preguntar cosas de tecnología porque él ya está más avanzado que yo, ¿cierto? Hay personas que les digo, venga, explíqueme porque no sé, y me ha tocado romper esto porque es necesario mostrarme vulnerable y eso no quiere decir que soy bruta o que no, que soy ignorante, no, necesito aprender, necesito preguntar. La otra, dado quién soy, no puedo aprender eso. ¿Sí ven? Está el otro extremo. Entonces, vamos a poner, yo estoy aquí, entonces no me puedo bajar acá. ¿Cierto? Entonces, muy importante porque entonces vamos a dejar de explorar otras áreas. Les voy a contar una experiencia que tuve hace, ya, yo creo que hace 4 años, 3 años. Mi situación económica estaba un poquito mal, me quedé sin trabajo porque se me acabó el contrato por servicios. Y un día fui yo a la revoltería y me dijo la muchacha, mire, usted no sabe quién pueda recomendarme acá para que nos ayude con la revoltería. Y yo le dije, ah, pues yo, usted, sí, pues si quiere yo vengo y le colaboro. Y me fui, chicas, a la revoltería y aprendí porque miren, siempre chiquita yo jugaba a la cajera. Y aprendí a manejar la caja, aprendí a devolver. Ay, eso fue una experiencia muy, muy bonita. Aprendí a la fruta, cómo se cuida la fruta. Y yo dije, Señor, con dos profesiones y estar aquí, bueno, gracias por la experiencia y la disfruté. Y era necesario, lo disfruté porque miren, eran cosas de niña. Yo quería manejar la caja y aprendí a manejar la caja. Aprendí a devolver, aprendí a atender a un cliente, eh, eh, porque en mi cabeza está servir. Y cuando yo tengo en mi cabeza servir, el trabajo no es deshonra. Ningún trabajo es deshonra. Mirar al otro por debajo, o sea, está mal, porque en últimas todos estamos sirviendo. Yo digo, Señor, los que recogen basura nos están sirviendo y los bendigo y los agradezco porque muchas veces a las 4 de la mañana bajo agua están esos hombres recogiendo la basura de todos nosotros. Y yo los bendigo. El que maneja el bus, Señor, gracias, porque este hombre tiene la capacidad de manejar, devolver, girar para acá, el que se enoja porque le paró en otro lugar, estar pendiente del timbre, estar pendiente de que se bajó, de que se corran. Y yo digo, Señor, entonces, esto es muy importante, ¿cierto? Y esto puede ser un enemigo para algunas de nosotras. Otro enemigo, querer tenerlo todo claro y el todo en el mismo tiempo. A veces tampoco. ¿Quién conoce el futuro? Ninguna, ¿cierto? Entonces, muy importante saber que cada día tiene su afán, que mi trabajo puedo ir desarrollando habilidades y que tal vez no todos en el mismo tiempo, ¿cierto? La ceguera cognitiva, ¿sí? A veces no veo, no me quiero dar cuenta de que hay otras cosas en las que puedo mejorar, crecer, y no quedarme estática o pensando que es que los demás también saben lo que yo creo que ellos no saben, ¿cierto? No tener tiempo. Y yo creo que este es el mal de este siglo, no tenemos tiempo para nada. La gravedad, ¿cierto? Estar tan hermética que no me sonrío, que no río, que no hablo con una compañera, que no me preocupo. La monotonía, me quedo todas las 8 horas ahí, no hago otras cosas, pensando en últimas que en mi trabajo se volvió tan monótono que ya estoy cansada de hacer lo mismo, pero no me estoy dando cuenta que es un enemigo. La incapacidad de desaprender, esta sí que nos cuesta muchas, ¿cierto? Porque como no estamos dadas a los cambios y los cambios nos dan tanto miedo, entonces, ay, no.
No, no, entonces prefiero, venga, que usted me quiere enseñar a hacer esta tabla dinámica, pero no, mejor yo la hago así porque así sí. ¿Cierto? Esto es lo con lo que yo puedo. ¿Y a cuánto nos da duro todavía la tecnología? ¿Cierto? Hacer otras cosas diferentes, porque estoy tan acostumbrada a mi monotonía que ya hacer algo diferente me va a generar un caos. Bueno, ¿cuántas se vieron aquí identificadas en este primer patrón? La otra, confundir aprender con adquirir información. No dar autoridad a otro que me enseñe. Es que yo ya sé y no necesito que me enseñes. La desconfianza, estar prevenidas todo el tiempo. ¿Y es que este qué está pensando? ¿Y este qué me va a hacer? Y si yo le digo esto, ¿qué me irá a hacer? Esto puede ser usado en mi contra, ¿cierto? Entonces, son ambientes fuertes porque no desconfiamos de todos. Entonces eso va a generar casi 8 horas que uno está en el trabajo, uno estar todo el tiempo prevenido del qué dirán, y este qué me va a hacer, y este qué dijo de mí, y yo qué dije de él, y así es que se va haciendo en esos ambientes laborales tan pesados. Confundir saber con tener opinión. El opinadero, ¿cierto? Todas opinamos, pero nadie sabe lo que le está pasando realmente a esa otra persona. No incluir el cuerpo en el aprendizaje. Miren tan importante esto, porque todos nosotros hablamos, todo lo de nosotros habla. Entonces, el cuerpo también necesita estar en esa dinámica de aprender. No incluir la emoción en el aprendizaje, que yo ya les dije, tenemos que aprender a lidiar con las emociones y en el ámbito laboral sí que van a estar subiendo y bajando, ¿cierto? Adicción a la respuesta, el que todo se lo sabe. Y los que tienen miedo a hacer burla de otros, porque esto es un temor que todos en algún momento manejamos, unos más, menos que otros, ¿cierto? Entonces, aquí es donde ustedes van a hacer el estilo de aprendizaje. Es el test que les dijo ahorita Samara que están allá, hay varios tests, ahí ustedes van a hacer el de liderazgo y este test es el estilo de aprendizaje. Cada una de nosotras tiene un estilo de aprendizaje. ¿Sí ven? Que es que cada una de nosotras es diferente. Entonces, aquí ustedes después van a bajarlo en sus casas, van a tomar esto y van a hacer este cuadrito y van a asignar, aquí se asigna un puntaje de 1 a 4 y van a ir revisando, sumando cómo es su estilo de aprendizaje, ¿cierto? Entonces está cómo aprendo mejor. Entonces aquí dice discriminando, receptivamente, sintiendo, aceptando, intuitivamente, en forma de abstracta, orientándome al presente, de la experiencia, afectivamente. Otras ensayando, apropiándome, otras observando, otras corriendo riesgos, otras siendo productivas, otras observando, otras reflexivamente, otras de la observación, ¿cierto? Están los otros comprometiéndome, otros más analíticos, otros lógica, otros son más del lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, ¿cierto? Lo que les explicaba de los hemisferios. Entonces, miren que todas nosotras estamos completamente diseñadas y tenemos un diseño único. Entonces es muy importante también identificar cómo aprendo mejor. Yo soy una persona que yo tiendo a ser muy visual, entonces parte de mi dinámica en el trabajo, yo observo mucho, soy muy observadora, soy más descriptiva, me cuesta más la parte analítica, me cuesta más la parte lógica, ¿cierto? Entonces, todo lo que les dije anteriormente en la clase pasada también lo vamos a llevar a nuestro trabajo, a nuestra casa. Entonces, por eso les hice trabajar más en ustedes. Entonces, cuando ustedes ya hagan y llenen, van a mirar cómo son, ¿cierto? Ahí les dejo el pastel. Listo, esto también lo van a hacer esta semanita. Listo. Entonces, acá vamos a ver los 4 modelos de aprendizaje, cómo aprendo. Estamos los acomodadores, los divergentes, los convergentes y los que asimilamos, ¿sí? Entonces, el estilo acomodador, el estilo divergente, cada uno va a tener unos puntos, ¿cierto? Entonces, acá están los que se desempeñan con la experiencia concreta, la experimenta activamente, su punto más fuerte reside en hacer cosas
o involucrarse en experiencias nuevas, suele arriesgarse más que personas de otros aprendizajes. Se le llama acomodador porque se destaca en situaciones donde hay que adaptarse a circunstancias inmediatas y específicas. Es pragmático en el sentido de descartar una teoría sobre lo que hay que hacer. El acomodador se siente cómodo con las personas, aunque a veces se impacienta y puede ser atropellador. El convergente, su punto más fuerte reside en la aplicación práctica de las ideas. Esta persona se desempeña mejor en las pruebas que requieren una sola respuesta o una solución concreta para una pregunta o un problema. Organiza sus conocimientos de manera que se pueda concretar, resolver problemas usando razonamiento hipotético deductivo. Estas personas se orientan más a las cosas que a las personas. Tienden a tener menos intereses por la materia física y se orienta a las soluciones específicas y concretas. El estilo divergente son personas donde les gustan las cosas concretas y la observación reflexiva. Su punto más fuerte es la capacidad imaginativa. Se destaca porque tiende a considerar situaciones concretas desde muchas perspectivas. Se califica este estilo como divergente porque es una persona que funciona bien en situaciones que exigen producción de ideas. El asimilador predomina en esta persona la conceptualización abstracta y la observación reflexiva. Su punto más fuerte lo tiene en la capacidad de crear modelos teóricos. Se caracteriza por un razonamiento inductivo y poder juntar observaciones dispares en una explicación integral. Se interesa menos por las personas que por los conceptos abstractos y dentro de estos prefiere lo teórico a la aplicación práctica. Entonces, miren estos estilos de aprendizaje y encuentren cuál es el de ustedes, ¿cierto? ¿Por qué esto? Porque les estoy trabajando el autoconocimiento. Y el autoconocimiento les va a ayudar a ustedes a saber ustedes quién son, pero también a poder identificar quién es el otro y que en algunos momentos yo no me voy a encontrar con el otro porque es que somos diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En vez de pelear, en vez de generar un conflicto, voy a generar empatía, comprensión, misericordia, amor, ¿cierto? Igualmente, esto es para la casa. Uno sabe que sus hijos son diferentes, uno sabe que su esposo es diferente, ¿cierto? En las relaciones de amistades, mi amigo es así. Entonces, por ejemplo, yo tengo amigas, mi hermana es una gran amiga y mi hermana es muy lógica, es de decirme las cosas claras y concretas. Entonces, cuando yo necesito personas que me aterricen, yo voy donde ella. Cuando necesito la parte tierna, la parte comprensiva, entonces busco otro tipo de amiga que me puede dar esa otra parte, ¿cierto? Entonces, miren la importancia de saber quién es mis amigos, quién es mi pareja, quién es mi hijo, quién es mi jefe, quiénes son mis compañeros de trabajo, porque me va a ayudar a frustrarme menos, a tener rabias, enojos, a ser más comprensiva de quién es el otro, quién es mi prójimo, ¿sí? Y no voy a sufrir tanto. Entonces, ¿qué hace esto posible? Que necesitemos también trabajar en equipo, porque en últimas, si escucharon, sí, bueno, espero que hayan bajado también el libro de Tim LaHaye de los temperamentos. Todos los temperamentos funcionan y todos los temperamentos son necesarios. En un equipo de trabajo, todos los temperamentos son necesarios. Necesitamos al flemático, necesitamos al melancólico, necesitamos al sanguíneo, necesitamos al colérico, ¿sí? Y todos vamos a funcionar, porque eso es lo que hace equilibrio. Entonces, ¿cómo podemos coordinarnos mejor? ¿Cómo podemos tomar mejores decisiones? ¿Cierto? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para nosotros cada año? ¿Cómo puedo tener una mejor relación entre mi vida personal y el trabajo? ¿Qué necesitamos de cada integrante del equipo? ¿Qué necesitas de tus jefes? ¿Qué necesitamos hacer de distinto para llegar al equipo de ideal? Y esto, hermosas, lo podemos trabajar en todas las áreas de nuestra vida. Porque aquí hay una palabra clave. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos? Nosotros somos seres, mujeres con necesidades. Entonces, las que necesitamos seguridad,
afirmación. Entonces, para nosotros es muy importante que nos digan, Indira, ese trabajo estuvo súper bien hecho, lo hiciste súper bien, ¿cierto? Porque necesitamos esa afirmación. Hay otras personas que no les interesa que los afirmen, pero les interesa de pronto que le traigas el cafecito, que le traigas el agüita, ¿cierto? Que si te pide un favor de ir a tal persona o hacer tal mandado, se siente bien, ¿cierto? Entonces, esto va muy ligado también a otro libro que les quiero recomendar, Los lenguajes del amor, que es también identificar nuestros canales, porque todos necesitamos cosas diferentes. Aunque hay cosas generales, hay otras cosas más particulares, ¿sí? Entonces, en el trabajo nosotras también tenemos necesidades. Yo por lo menos sé que tengo 2 jefes, yo sé que uno me escucha más, entonces yo sé que me puedo sentar con él, conversar, y puedo hablar con él, de pronto con el otro. No va a ser tanto que me escuche, no va a ser tanto de hablar, pero también es mi jefe, eso es otro modelo, ¿es cierto? Pero entonces uno tiene que saber identificar también. Entonces, cuando estamos hablando de trabajo en equipo, tenemos que pensar en el otro, ¿cierto? Y el otro va a tener características diferentes a las mías, o a veces nos vamos a parecer mucho también. Entonces, mirar esas necesidades individuales, mirar necesidades de independencia. Hay personas que son, si ustedes me preguntan, yo sigo, yo soy más de seguir. A mí me cuesta, a mí me cuesta tener gente que me siga, porque yo soy más de seguir instrucciones, más de seguir, haga esto así. Eso no quiere decir que no proponga, ¿cierto? Porque aunque me cuesta, pues trato de hacerlo. ¿Sí? Entonces, uno también tiene que saber pensar qué tipo de persona quiere uno, qué tipo de persona está formando uno en uno, ¿cierto? En cuanto al trabajo en equipo. Me cuesta mucho cuando las personas no me dicen lo que sienten, porque por lo general espero que me digan lo que sienten, porque sé que puedo mejorar o cambiar. Entonces, yo sí necesito que me estén comunicando si estás bien, porque mi tendencia es lo que les digo, ser afirmada. Entonces, cuando una relación no funciona, yo inmediatamente busco hablar y sanar. Para mí es muy importante hacerlo y rápido, para que no me coja ventaja, porque no soy de las que deja prolongar, ¿sí? Por mi forma de ser. Entonces, muy interesante que ustedes vean, soy dependiente, soy independiente, sigo, me cuesta más seguir, me es más fácil dar órdenes, ¿cierto? Porque están esas formas. Entonces, esto va a generar que podamos generar equilibrio en el equipo, ¿cierto? Cuando algo no está siendo comunicado, cuando yo no estoy comunicando necesidades, pues la otra persona no va a saber si yo no le digo. ¿Sí? Entonces es muy importante mirar este trabajo en equipo, la forma en que puede fluir de una manera sana, progresiva, donde no estamos dañando ni estamos pasando por encima de nadie. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando hablamos de trabajo en equipo, esperamos cooperación, conformidad con normas y expectativas, buenas relaciones interpersonales, la información se comparte, se invierte tiempo en los objetivos, el objetivo es abordado constructivamente y hay un mayor sentido de compromiso. Si yo soy de las personas que sigo, estoy recibiendo, o si yo estoy a cargo, esto es igual, ¿cierto? ¿Qué quiere uno? Si tú eres jefe de alguien, tú le dices, mira, yo espero de ti esto, esto y esto. En el camino pueden pasar estas cosas, ¿cierto? Cuenta conmigo para esto. Si tú haces esto, me voy a enojar, pero sin embargo, cuenta conmigo, ¿cierto? Pero tú esperas que la persona sea clara en lo que espera de ti. Cuando no está claro, pues vamos y buscamos, ¿cierto? Porque recuerden que ustedes están dando un servicio, ustedes están aportando algo y estamos trabajando para un bien común. Entonces, importante revisar qué valoramos como equipo. Yo qué valoro de un trabajo, yo qué valoro de un clima organizacional,
¿Yo qué valoro de mis compañeros? ¿O qué quisiera que fuera ese trabajo para mí, cierto? Lo ideal. Y tal vez, no sé si algunas estén pasando situaciones laborales o tengan ahorita problemas de tipo laboral con sus jefes, con compañeros, pero trabaje en esta parte. ¿Qué valoramos del otro? ¿Qué quiero yo del otro? ¿Qué espero yo del otro? Y a su vez, ¿qué puedo yo dar de mí al otro? Porque muchas veces esperamos, esperamos, pero no estamos dando tampoco. Entonces, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué valoro yo de un trabajo en equipo? Valoro la confianza, valoro el respeto, valoro el afecto, ¿cierto? Valoro mucho la sensibilidad, valoro mucho el servicio. Hay otras que van a valorar mucho la eficiencia, ¿cierto? Hay otras que van a valorar mucho la libertad, ¿sí? Entonces, revisen esto, qué valora cada una y haga, yo valoro esto, esto, esto. Todo, chicas, es para trabajarlo en la semana, ¿cierto? Porque esto nos va a ayudar a saber, qué tipo de problema estoy teniendo. Es que esta persona me faltó al respeto. Y esta persona no se ha dado cuenta que me faltó al respeto, entonces estoy enojada, pero tampoco lo he dicho, ¿cierto? Pero tal vez sea el momento de decírselo, es que mira, creo que me trataste mal, creo que no fue la forma de decirme esto, ¿cierto? Que estamos sanando, todo esto es de sanar y ser más felices, ¿sí? La otra, mucho de lo que se da en las relaciones, relaciones con hijos, con la pareja, con el otro, es mucho de la confianza. Hay unos que confiamos más, hay otras que no confiamos tanto, hay otras que nos cuesta porque nos dañaron la confianza. Entonces, esto hay que volverlo a trabajar, ¿cierto? Primer contrato de confianza, manejo de expectativas, incentivo en la ayuda mutua, delegación apropiada, establecimiento de límites, respetar acuerdos, actuar consistentemente. Hay algo que les he repetido hoy toda la mañana, es manejo de límites. Para la semana entrante les traigo, hay un libro muy bueno que se llama Límites. Ahorita se me pasa el autor. Se los voy a traer para la próxima clase. Trabajemos límites. Nosotras tenemos que trabajar mucho los límites. Aprender a decir no. Aprender a decir estoy sobrecargada. Aprender a decir estoy cansada. No puedo hoy, te puedo colaborar otra semana. Aprender a decir no. Sobre todo las que son trabajadores, ¿cierto? Porque hay momentos para todo, ¿cierto? Respetar acuerdos, actuar consistentemente, y esto es lo que les decía, mi palabra tiene que estar ligada a mis hechos. Sí, hoy te quiero y mañana no, pues ¿cómo? O soy o no soy, ¿cierto? O te digo que te quiero, o te quiero o no te quiero, ¿cierto? Pero te lo estoy diciendo, no actuar inconsistentemente. Inconsistentemente, sino actuar consistentemente, ser lo que somos. Segundo, confianza en la comunicación, disposición a compartir información, decir la verdad, admitir las equivocaciones, mantener la confidencialidad, dar y recibir retroalimentación constructiva. Yo creo que si hiciéramos ese proceso seríamos más sanos en nuestras relaciones laborales. Hablar con un buen propósito. Y he aprendido que uno no puede hablar mal del otro, porque todo es percepción, todo puede ser un prejuicio, puede ser mis prejuicios. Entonces, no hablemos mal del otro. Y si tengo algo que decir del otro, voy donde esa persona y hablo con él directamente, pero no estoy haciendo un reguerito, ¿cierto? No hago el chisme, no hago el daño. Tercero, confianza en la competencia. Realización de lo que se debe hacer, interacción afectiva con otros en el logro de una tarea, confiar en alguien para completar apropiadamente una tarea específica. Recordemos que cuando somos una empresa, una entidad, no son nuestros logros, es el logro de todos,
¿cierto? Entonces, muy interesante saber que todos vamos a un bien común, a una meta en común. Igualmente en la casa. Yo les decía, cuando la casa de nosotros estamos tomando principios de empresa, esto es posible. Contrato de confianza. Hablemos con nuestros hijos, manejo de expectativas, hijo. No esperemos mucho. A veces le ponemos a nuestros hijos unas metas tan grandes que ni nosotros mismos llenamos. Y a veces queremos, ponemos demasiada carga que no van a cumplir. Entonces, muy importante que esto, establecer límites. Si a mí me gusta que me respeten, ¿qué espera mi hijo? ¿Qué le voy a enseñar a mi hijo? Que también se respete a sí mismo y también respete a sus papás y también respetarlos a ellos. Muchas veces agredimos a nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, establecer límites con nuestros hijos es importante, con la pareja es importante, en la amistad es importante. Entonces, todos estos contratos, ojalá también los pongan en práctica y estén revisando cómo está mi contrato de confianza. En mi casa, con mis amigos, en lo laboral, con mis compañeros de trabajo, en la comunicación, cómo está la comunicación en mi casa, ¿cierto? Estoy admitiendo cuando me equivoco con mi pareja, con mi hijo, con mi hija, ¿cierto? Permito que me llamen la atención, permito equivocarme y decir me equivoqué y pido perdón. Tercero, confianza en la competencia. ¿Cuáles son nuestras metas como familia? ¿Es cierto? En el ámbito laboral. Bueno, chicas, díganme cómo van. Ya he hablado mucho. Cuéntenme. Están muy calladitas. Profundo, yo lo encuentro súper profundo. El Señor me está hablando, por eso cuando Ah, uno está bueno, comiendo está ah, calladita bueno. porque Bueno, desayunando todo el hermano. banquete. Bueno, mi Excelente hermano. clase, excelente. Bueno, mi Lisa. Bueno. Bueno, entonces sigamos. Entonces, trabajo en equipo y valores. Miren estos, aquí se los puse. Escuchar y responder constructivamente a las opiniones de los demás. Y miren, cuando les hablo de límites, uno tiene dos formas. O se deja echar toda la basura o venga, venga, hablemos y usted me va a decir qué le molesta. Pero tampoco es toda la basura para mí, ¿cierto? Porque hay personalidades que tendemos a sentirnos culpables, esa soy yo, a echarnos toda la culpa y a veces no. A veces tenemos que decirle al otro, mire, es que usted también tiene responsabilidad en esto. Entonces, muy importante esto, escucha, escuchar y responder, escuchar y responder. Y cuando yo interpreto, yo vuelvo y pregunto, ¿me estás queriendo decir esto o es esto? Porque ese es el problema de la comunicación, que nosotros no hacemos feedback. Entonces, yo me vengo con una percepción, pero esa persona me quiso decir otra cosa y yo entendí otra. Y ahí se puede armar el conflicto. Ya es una forma de armarse el conflicto. Y como no tengo el valor de preguntar, ¿cierto? Entonces, esto de escuchar hermosas y sigue siendo tan importante porque los grandes problemas de las empresas es el problema de comunicación. Buenas prácticas. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué aportes? Y miren, las invito a esta semana, las que están trabajando en empresa, en emprendimientos, en sus casas, las que tienen a cargo a otros, vamos a hacer un acto de amor. Sí, voy a llevarles una chocolatina a mis compañeros de trabajo esta semana. Voy a repartirles una promesa. Voy a escuchar a alguien esta semana. Voy a invitar a un almuerzo esta semana a alguien. Sí, porque es una forma hermosa también de evangelizar, sobre todo cuando estamos en grupos de inconversos, ¿cierto? Es buscar formas para acercarnos a las personas. Y no es que hablemos del evangelio, porque ustedes saben que a veces también eso es prohibido en nuestros lugares de trabajo, pero que esa persona vea que esto
es persona, que yo soy persona, que yo soy humana y que soy hija de Dios y que lo amo con todo mi corazón, porque en últimas eso es amor al prójimo. Entonces, ¿cómo puedo yo desde el ámbito laboral esta semana hacer una buena práctica? Piensen en eso, tener un detalle, ¿cierto? Y a veces no piensen en lo costoso, piensen en lo simple. A esta persona, ¿qué le gustaría hoy? ¿Cómo la podría sorprender? Yo trabajé en una empresa, entonces cada mes nos hacían en pareja y cada mes cada una de las parejas tenía que sorprender al equipo de trabajo. Entonces cada mes estábamos así ansiosas porque ¿con qué nos van a sorprender hoy? ¿Qué nos van a llevar hoy? Y salieron unas cosas y no eran de mucho valor, o sea, eran cosas tan bonitas. Por ejemplo, les voy a mostrar. Una vez nos llevaron este tarrito. Entonces, yo no sé esa persona cómo hizo para conseguirse la foto. Y mire, nos llevaron el tarrito y era el retrato de la familia, le echaron ahí cositas. Y miren, acá está. Y lo recuerdo, cosas sencillas, pero cada mes era esperar cómo nos van a sorprender hoy. Se llamaba Déjate sorprender. Entonces, y teníamos un tiempo porque la jefe en ese momento era una persona que nos daba un espacio cada mes, cada 2 meses, cada mes en los viernes, que era como ya el día de salida, y teníamos una hora con ella y compartíamos este tiempo. Y así que cuidamos la salud mental de los trabajadores, la salud emocional de todos y tenemos un espacio para compartir un alimento, un helado, una actividad. Orábamos, llorábamos, eso pasaba de todo porque eran cosas que te tocaban y te dabas cuenta, mi jefe me quiere, mi compañero me quiere, ¿cierto? Soy importante en esta empresa. Entonces, generen esas buenas prácticas y propónganlas en sus lugares de trabajo. Yo creo que eso trae armonía, eso trae refrigerio a nuestro corazón también y nos hace sentir que más que producir, también somos personas. Otro aspecto importante que yo les decía está dentro de nuestras necesidades básicas. Todos necesitamos reconocimiento. Todos necesitamos, ay, qué bien lo hiciste. Así cuando a uno le dicen, ¿qué comida, mamá? Mi hijo le encanta cuando yo le hago espaguetis, mamá, hazme espaguetis como tú lo sabes hacer. Y a mí se me infla el pecho y cada vez que los hago mejores porque sé que a mi hijo le gustan esos espaguetis que yo hago y me siento muy bien. Entonces, asimismo, ellos, sean nuestros esposos, sea nuestra pareja, sea nuestro jefe, sean nuestros subalternos, necesitan esas expresiones de amor, de afecto, de afirmación. ¿Cierto? Qué bien. Yo le doy gracias a las chicas que hacen mi oficina, chicas, gracias. Lo hacen muy bien, ¿cierto? Pero es eso, porque necesitamos esos tiempos para compartir. Amén. Entonces, trabajen esto, ¿cierto? Significado, dirección y sentimiento. Entonces, entendamos que nuestros equipos son personas que tienen sentimientos, que necesitan muchas veces dirección y que también les estamos dando un lugar, un sentido de pertenencia, un significado. Entonces, necesitamos brindar estas herramientas para que podamos tener personas más sanas. No nos dé miedo crear vínculos afectivos, emocionales. Miren, hay personas que son muy prevenidas y les cuesta relacionarse. Y yo sé, hay heridas, hay daños, pero la palabra nos dice que hay que perdonar. ¿Cierto? Y que hay que dar oportunidades, así como Dios nos da tantas oportunidades, ¿cierto? Dice la palabra que el justo caerá 7 veces y 7 veces será levantado, imagínense. Si nosotros mismos que Dios nos llama justos, vamos a caer, ¿cuánto más el otro? Entonces, es necesario que en esas relaciones no dejen crecer la amargura, no dejen crecer el rencor, no dejen crecer nada de esas cosas que dañan, que generan malas vibras, ¿no? Ahí mismo corten, y eso es una punzada para el enemigo. Ustedes no saben cuando usted corta, cuando usted habla, cuando usted sana, cuando usted perdona, cuando usted pide perdón, es darle un ataque al enemigo así frontal. Entonces, traten de hacer esto,
Dejen el orgullo no lleva a nada, eso no sirve para nada. Entonces, elaboren, hagan procesos de duelos, no es que no sientan, no es que no reconozcan cuando alguien les haga daño, pero permitan también sanar, ¿sí? Entonces, significado es una energía, es fuente de inspiración emocional. Ustedes no saben cómo es eso de importante. Conciliación entre los intereses individuales y del equipo. Eso es muy importante. Por ejemplo, a veces en las relaciones de pareja, mira, no alcanza para estudiar los dos, entonces tú estudias primero y después estudio yo, entonces tú me colaboras. Eso es trabajo en equipo, ¿cierto? Hijo, hoy no puedo hacer el desayuno, hoy te lo puedes hacer tú, y me lo puedes hacer a mí. Eso es trabajo en equipo, ¿cierto? Ayudémonos, colaborémonos. ¿Cierto? Dirección. En algún momento de la vida nos vamos a sentir que nos perdimos y necesitamos dirección. Las empresas funcionan más cuando todos saben para dónde van, pero si ninguno sabe para dónde va, entonces la fuerza se va a perder. Y asimismo, todas las relaciones. ¿Qué quiero yo de esta amistad? ¿Qué quiero yo de este lugar de trabajo? ¿Qué quiero yo? ¿Sí? Y esto nos ayuda a centrarnos, a no estar dispersos en el pensamiento, no dar lugar a pensamientos malos. ¿Cierto? Y entender que es que todos tenemos sentimientos y vamos a generar vínculos afectivos, ¿cierto? Hay unos que tienen un nivel de competencia de alto, hay otros que son más pasivos, hay otros que van más a la meta, otros van más al logro, otros van más despacio, pero es entender esas dinámicas, esos temperamentos, porque en últimas todos nos ayudamos. Bueno, chicas, entonces dentro de nuestras comunidades también es indispensable que no hablemos de liderazgo y que toda relación va a tener momentos de conflictos, de choques. O sea, es inevitable el conflicto, puede llegar, así lo estemos haciendo muy bien, va a llegar. Lo que pasa es que hay conflictos que dañan y hay otros que sirven para crecer. Entonces, ¿quiénes son líderes acá? A ver, levanten la manito. ¿Quiénes están en ministerios de liderazgo fuerte, que muevan a otras? Listo, Lisset. Martica, muy bien, muy bien. Trabajar con la gente no es fácil, pero sí se puede, Liliana, qué bien. Entonces, muy importante saber esa capacidad que yo tengo de determinar el comportamiento de las personas exclusivamente por condiciones personales. Yo debo, cuando yo soy líder, yo debo entrar a conocer a la persona con la que yo tengo a mi lado, es mi par, ¿cierto? Y saber cuáles son sus puntos fuertes, cuáles no son tan fuertes, pero por eso yo no voy a descartar a nadie, porque en últimas todo ayuda, ¿cierto? Liliana, te escucho, hermosa. Liliana, puedes hablar. Samba, me le das permiso a Liliana. Gracias. Sí, buenos días, Luchita. Hola. Aquí trabajando, pero a la vez escuchando mis Ay, qué clases. bueno, Lili. Sí, levantaba las manitos cuando usted decía quiénes somos líderes. Y Ujú, bueno, estoy aquí liderando el grupo de mujeres en la iglesia, sí, llevando ya más o menos 3 años con súper. las mujeres y ahí estamos y aprendiendo todo lo que ustedes nos están enseñando en este diploma internacional de la mujer, muy, muy, muy excelente. Las Gracias. clases, un aprendizaje para mí, para seguir creciendo en la cosa espiritual Bueno, y bueno, aún en Meli. emocionales. Y gracias por las clases que usted nos está Bueno, brindando. bueno, mi Lili, muchas gracias. Y bueno, estás trabajando, entonces para que no distraerte mucho. Entonces, miren esto tan bonito, revisar las condiciones sociales. Cuando yo reviso el contexto, a veces puedo entender, ah, ya sé por qué esta persona me responde así. Ah, ya sé por qué esta persona se comporta así. Entonces ya no voy al juicio, sino cómo ayudo a esta persona a crecer desde su realidad, desde su contexto y cómo también la involucro en este contexto, ¿sí? Y ahí es donde generamos personas sanas, no dañamos, no maltratamos, no dejamos ir personas heridas,
¿cierto? Miren que a veces en las iglesias hay personas que se van heridas y se fueron y no supimos por qué, o si supimos no hicimos nada. Entonces, muy importante cuidar, pero estar pendiente de la persona. Es que cuando el Señor dice, le dice a Pedro, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas, eso es cuidado. Y cuando estamos en el liderazgo es cuidado, no es tanto el poder coercitivo, no, es cuidar al otro, ¿sí? Y miren que eso es una delegación muy especial del Señor a Pedro. Apacienta, cuida, porque es cuidar el corazón. ¿Cuánto daño se le ha hecho a personas que se van heridas? No quieren volver al Evangelio. Y son personas que dicen, no vuelvo allá. Entonces es de cuidar. Tenemos que cuidar al otro. Entonces, una relación social en que una parte determina el comportamiento de otra, una manda, otra obedece, uno toma decisiones y el otro sigue. Pueden darse, ¿cierto? Hay equipos de trabajo muy jerárquicos, como hay otros más libres, que dan más oportunidad, más comunicación. ¿Sí? Hay un micrófono abierto. Listo. Entonces, muy importante, liderazgo más autoridad igual a poder. Y hay que cuidar. Entonces, poder es la capacidad de modificar o influir el comportamiento de un actor. Esta definición se asimila a la influencia, ¿cierto? Segundo, capacidad de condicionar y modificar la conducta mediante una sanción de por medio. Entonces, por ejemplo, en la casa, nosotros con nuestros hijos tenemos poder, tenemos autoridad. Y poder en el sentido de que somos tan fuertes que nuestros hijos nos copian todo, hasta lo malo, porque hay una asimilación muy fuerte. Y cada vez que tú estás en donde el Señor te permita estar, tú sabes que estás modelando y estás siendo una influencia para otro. Y si no, miren, uno mira a estos líderes malos y decía, Señor, pero ¿cómo lo siguen? Si está diciendo una herejía o si está haciendo algo errado, es tanto el poder que uno puede ejercer sobre otro que por eso es de cuidado, porque sí hay asimilación, ¿sí? Entonces no pienses que tú no estás impactando la vida de alguien, tú estás impactando la vida de alguien. Alguien te está haciendo lectura, alguien te está viendo. Por eso hay que hacerlo lo más sano posible, lo más sano posible. ¿Sí? Entonces, hay una capacidad de las que son líderes de ejercer sobre otros. Y por eso hay que cuidar, porque cuando tú más conoces a una persona y una persona te da el permiso para entrar, tú vas a conocer muchas cosas de esa persona y eso te va a servir para manipular también. Entonces, por eso esto es de mucho cuidado. ¿Sí? Mucho cuidado con el corazón, hay que guardar el corazón. Entonces, autoridad viene del latín autoritas, que es el derecho de mandar, de decidir, de tomar decisiones, dar órdenes, dirigir conflictos, que ostenta una persona respecto de otras en el ámbito del sistema de relaciones humanas en que se desenvuelve. Entonces, tiene autoridad quien puede dar eficacia moral a las determinaciones de su voluntad. La autoridad es una fuerza moral, en cambio, el poder es una fuerza material. Entonces, el poder es un elemento fáctico, mientras que la autoridad es un factor ético-normativo. Y ahí está la diferencia. Entonces, ustedes tienen que mirar dónde están, en qué línea están, ¿sí? Entonces, el liderazgo es lo que nos permite, es una capacidad. Hay unos que dicen se aprende, no se aprende. Yo no sé, yo digo que hay personas que tienen la gracia para liderar. Hay otras que en el camino lo van aprendiendo, pero creo que es una combinación. Entonces, es esa capacidad de conducción de grupos basándose en algún tipo de autoridad que emana del carisma o del conocimiento del experto. La principal característica del líder es que es capaz de generar acción colectiva y el líder genera poder a partir de las fuentes de su legitimidad.
entonces sí se ejerce, ¿cierto? Entonces, el poder puede existir sin la autoridad ni el liderazgo. Más aún, es un sistema no democrático. La autoridad es la fuerza moral que permite generar liderazgo. Entonces, el liderazgo solo se puede ejercer con autoridad y ayuda a incrementar el poder. Por eso hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, un líder es aquel que tiene esa capacidad de influir y de tener autoridad sobre el grupo y cuenta con una serie de capacidades y características específicas que le permiten ejercer la labor de liderazgo. ¿Cuáles son las características de un líder? Toma de decisiones, es accesible, inspira confianza, interactúa con los demás, motiva a los empleados, visiona a largo plazo, maneja bien la comunicación, reconoce el trabajo bien hecho, es cordial, es amable, es optimista. Pueden tenerlas todas o pueden faltar algunas, ¿cierto? Y algunos líderes saben lo que no tienen y se ayudan de otras personas para lograr ser más efectivos. Entonces, hay tipos de liderazgo, que ese es el test que van a hacer, el otro test que van a hacer, y se divide en liderazgo autoritario, liderazgo carismático, liderazgo legal. Hay otros que están en los mismos, ¿cierto? Estos dos psicólogos, un filósofo y un sociólogo, comparten como los mismos tipos de liderazgo. Y este test está ya subido a la plataforma donde ustedes lo van a hacer, qué tipo de liderazgo tiene. ¿Listo? Porque esto también les va a ayudar a crecer en lo que necesitan fortalecer y tener cuidado con lo que pueden ser áreas sombras, ¿cierto? Las áreas sombras son las que no son tan buenas en nosotros y todos las tenemos. Entonces, es muy importante revisar. Listo, esta es la tarea para esta semana. Entonces, el estilo autoritario, ¿qué será el estilo autoritario? A ver, Mireya, ¿qué será un estilo autoritario? Buenos días, Dios les Hola, bendiga. Mireya, bendiciones. Sí, estaba escuchando, pero estaba distraída. Digo, ay, mire, ya. Bueno, bueno, yo creo que Ujú, autoritario, un estilo autoritario es aquella persona ujú, que quiere hacer lo que ella piensa o él piensa, ujú, ¿verdad? Sin dejarse influir o aconsejar, en este caso, por otras personas. Es aquel que quiere ser ujú, líder, ujú, pero es solamente tener la razón. Y sí, los demás, pues, bueno, ellos tienen que escuchar y obedecer. muy bien. Que yo soy el patrón que Mm. dirijo a todos, más o menos. Bravo, mi Mire, muy bien. Excelente. Lo resumiste muy bien. Es eso. Todo, todo líder busca influenciar. Eso es de todo líder. Pero este es el líder que impone y no escucha, ¿cierto? Entonces puede dejar a los otros sin escuchar, eh, eh, quiere que se le obedezca, mas no busca como la ayuda o la fuerza del equipo, entonces puede generar mm, mucho más temor este tipo de líder, ¿cierto? Puede ser más hostil y puede generar temor a las personas que hay a su alrededor, porque si no se le puede decir nada, entonces es grave, ¿cierto? Entonces es muy importante buscar el equilibrio en este tipo de liderazgo, porque esto puede ser también por formación, personas autoritarias pueden venir también de una crianza muy rígida y pueden replicar. O pueden ser también tipos de líderes que no mm, sufrieron mucho, fueron muy abusados y toman la posición de no dejarse abusar de nadie, de no dejarse mandar de nadie, entonces responden de acuerdo a las vivencias o experiencias que también tuvieron. Entonces, esto puede ser de crianza, pero también puede ser muy ligado al contexto de vida, las experiencias de vida que tuvo la persona, ¿sí? Y recordemos pues que
nosotros tenemos un corazón y en ese corazón hay pasiones, hay sentimientos que van desarrollándose que uno tiene que saber qué es, ¿cierto? ¿Qué se está formando y cómo se está formando y por qué se está formando? Entonces, mucho cuidado de revisar esta, ¿cierto? Este es más o menos el tipo de liderazgo que es autocrático fuerte. Son jerarquías muy así. Es más o menos como la estructura. El estilo democrático, pues por lo general es mucho de nuestros países, acepta contribuciones del equipo y facilita la conversación de grupo para la toma de decisiones. Y este tipo de líder comparte planes con el grupo, ofrece soluciones, incentiva a los miembros, permite puntos de vista de los demás, resalta las fortalezas, saca lo mejor de cada persona, ¿cierto? Un reto para este líder es reconocer que no todas las tareas deben ser manejadas por el grupo, porque puede ser tan democrático que delegue mucho y él tampoco asuma, ¿cierto? Entonces, muy importante este tipo de líder. Y es más o menos así, ¿cierto? Es como la forma, no es tan vertical. Y está un nuevo estilo de liderazgo que es situacional, que es el que permite al grupo una completa libertad para tomar decisiones sin participar activamente, ya que provee materiales y ofrece ayuda solo bajo pedido. Entonces es aquel tipo de liderazgo, te dejo trabajar, me rindes cuentas, pero cuando tú veas que necesitas, estoy aquí para ti, ¿cierto? Y te permite trabajar y proponer libremente. Este estilo funciona mejor cuando los miembros del grupo son altamente calificados y están altamente motivados. Hay personas que necesitan dirección. Por ejemplo, yo puedo trabajar sola, pero yo necesito mucha dirección. Yo, Indira, ¿cierto? Entonces, este tipo de liderazgo te permite trabajar, pero te da más flexibilidad a proponer, a irte solito. Tal vez no dependas tanto de la figura de autoridad, pero sí necesitas aprender también a pedir ayuda cuando lo requieres. Y es más o menos así. Entonces puedo buscar ayuda con cualquiera de mis compañeros, puedo ir a donde esta persona, tengo libertad, puedo fluir libremente. Listo. Entonces acá están los 10 tipos de líderes, ya ustedes también van a mirar cuáles están. Autocrático, burocrático, carismático, democrático, laissez-faire, que acabamos de ver, orientado a las personas, natural, orientado a la tarea, transaccional y transformacional. Y es muy bonito cuando uno se ubica, porque así mismo las personas te van a aprender a conocer. Y también te van a retar, porque lo importante es del liderazgo es que yo también me permita crecer, lo que veíamos ahorita, que no tengas enemigo de aprendizaje, que es que estoy acá, entonces no me puedo bajar, ¿cierto? Sino que yo pueda mirar cómo puedo más crecer. Recuerden que la palabra de Dios nos invita a estar creciendo, a estar siendo renovados, a dejar venir lo nuevo, ¿cierto? Entonces, muy importante permitirnos crecer, permitirnos mejorar y ir combinando. Puede ser que yo sea muy carismático y puede ser que me falta, puede ser que sea tan de motivar, pero me falta más hacer, ¿cierto? Que no esté tan orientado a la tarea, que me disperse muy fácilmente, que no tenga metas, pero animo, ¿cierto? O puede ser que yo esté tan orientado a la tarea que no sea tan motivador con mis compañeros. Entonces, esto también me va a ayudar a mí a entender dónde estoy más enfocada, dónde mi equipo de trabajo necesita que yo también aflore o fortalezca otras áreas. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, ¿dónde se ubican? Martica, ¿dónde te ubicas? Creo que soy más motivadora Ajá, muy bien, que en el hacer. muy bien. Liliana, gracias Martica. Liliana,
Wow, yo quería también darte las gracias por esta Sí, clase. Estaba pensando que en mi sí, proceso, digamos que ujú, profesional, yo sí, ahorita soy líder, yo soy sí. líder como de 15, 20 personas, mayormente hombres, o sea, tengo a Ah, cargo muy pocas mujeres. sí. Es un poco complejo, pero Reto. también entonces, Mm, claro, pero entonces también lleva como al otro extremo, ¿no? De lo que ujú, también decías, como de ujú, estos enemigos, ujú, y es, yo tenía el control, o sea, querer tener el sí, control de ujú, absolutamente todo. ujú, He mejorado, gracias a Dios, he ujú, venido mejorando, Dios ha tratado muchísimo, sobre todo con el tema del control, sí, porque entonces, claro, yo en esa posición, entonces un poco a veces, pues, como yo diga, y es del ujú, lado técnico, somos, yo sí, trabajo en el área de tecnología, entonces son sí, especialistas técnicos también que son súper fuertes. Bueno, ha sido fuertes. todo Ujú, un reto. Y lo que Dios ha tratado últimamente conmigo y de ujú, pronto ha ido mejorando también el estilo de liderazgo, claramente sí, es eso, es como soltar, porque yo ujú, soy una mujer que desde muy temprana edad y bueno, desde diferentes situaciones que nos tocó vivir en casa, he querido tener el control de las cosas. independiente. Y ha sido muy independiente. Ujú, Claro, y es el ujú, control de las cosas. O sea, ujú, lo que decías ahí en Los ujú, Enemigos es controlar el ujú, futuro, como quiero que ujú, salga. Y ujú. bueno, en eso Dios me ha tratado de una manera Amén, amén. impresionante. Yo llego a la iglesia, digamos que yo estoy en la iglesia desde hace muchos años, tuve un Sí. tiempo por también circunstancias que me alejé, ahorita estoy nuevamente hace como Ujú, 4 años nuevamente muy activa qué y estoy también bueno, liderando el grupo de mujeres y también me qué ha bueno. tocado como eso. O sea, eso que he aplicado y Rita. que he aprendido en la iglesia, Sí. en mi vida laboral, Ujú, es aplicarlo también en la iglesia, el amén, soltar, el delegar, el que ser amén. una líder, querer ser una líder inspiradora. Finalmente uno Ujú, siempre ha querido serlo. Entonces, bueno, Dios ha trabajado en mi vida, en mi corazón y qué en mi forma, bueno, en mi carácter, qué bueno, muchísimo en Lili. ese sentido de soltar y de poder precisamente decir, ok, el control, nunca va a tener el control de las cosas. Claramente, pues hay cosas que toca Sí, controlar, darle pero manejo, pero no es ese control que pasa por alto personas, que me genera frustración, que me genera estrés. Sí. de acuerdo. Y también Ujú, ha venido, también entonces ahí, hablando de los enemigos, no, no, pero pues, ujú, por ejemplo, en el lado laboral, pues usted es ujú, mujer, todos ujú, estos hombres, ellos saben ujú, más, cómo se van a someter. Uy, eso ha sido sí, todo un sí. tema impresionante y Dios me ha llevado como en todo un proceso y yo creo que esta es como la cerecita del pastel que ha terminado Sí, durante el trabajo que hizo Dios conmigo el año pasado amén. y este diplomado y estas últimas clases que hemos visto de poder tener todo el tema. Me encantó muchísimo Ujú, ser espiritualmente, ser ujú, sana. espirituales, emocionalmente sanas. Wow. Ujú, Porque qué bueno. todo esto todo ha sido como todo el tema del proceso que has tenido y que al final se ve tanto en el área laboral, profesional, como en el área de iglesia y de servicio, porque muchas veces uno piensa que va como completamente separado y no, lo que va es completamente unido. Entonces también en todo este tiempo he estado, bueno, ¿cuál es mi propósito allí Ujú, donde llevo trabajando ya 18 años? O sea, llevo trabajando un tiempo largo. amén. Entonces, Sí, Dios, ¿cuál es el propósito que sigue para mí en la qué bueno. iglesia? Bueno, todo esto ha sido y creo Ay, que al muchas hablar de gracias. estos temas también me ayudan también a ubicarme. Me parece súper interesante. Nunca he Ujú, hecho un tip de liderazgo. Normalmente ujú, uno hace tips de carácter, de sí. personalidad, que más o menos la Ujú, tengo ubicada, pero por ujú, ejemplo un tip de liderazgo, no, me parece súper interesante poderme identificar sí. dónde y que Dios siga trabajando en mí para poder Amén. ser ese líder que Él quiere que yo sea. Amén, Lili. Y gracias porque veo que has hecho las tareas y hiciste algo, un comentario muy bonito. Nunca desvinculemos ninguna área de nuestra vida espiritual. Es que nosotros somos un todo. Nosotros somos integrales y Dios está con nosotros en todas las áreas. Entonces, gracias por esa reflexión, porque eso lo decía Peter Escareso. No podemos desvincular. Es como si yo fuera aquí una, aquí otra, aquí otra. No, nosotras somos integrales y eso es lo que nos ha hecho el daño, como querer separar a Dios de lo que somos, ¿no? Entonces, gracias porque sé que estás haciendo la tarea. Y gracias, Lili, porque esto es para todas. O sea, es tan importante saber, y hablaste del tema de los hombres. Yo soy una persona, yo trabajo muy bien con hombres, de verdad. Me da más dificultad con las mujeres, aunque ya también he ido cambiando mi estructura mental, porque tuve situaciones de liderazgo con mujeres y me fue muy mal, salí muy dañada, muy lastimada. Entonces, estoy también dándome otra oportunidad de aprender, mirar los errores,
y volver a darme la oportunidad de trabajar con mujeres y ha sido bonito, ¿cierto? Entonces, hay muchas creencias limitantes, sobre todo cuando trabajamos con hombres, pero aprendan a ser ustedes y sean honestas. O sea, yo creo que es vital ser honestas. Lo que les decía, tenemos necesidades y cuando aprendemos a dialogar con el otro, siendo hombre, siendo mujer, y entendemos sus necesidades, pues lo que les decía, vamos a tener una comunicación mucho más fresca, nos vamos a decir verdades, no nos vamos a lastimar, no nos vamos a dañar y también vamos a tener libertad de dejar nuestros puntos de vista. Y así vamos a generar ambientes de trabajo sanos, sin esas competencias de género, sin esas rivalidades que no tienen por qué existir. Gracias, Lili. Entonces, ubíquense, chicas, y aquí está la FODA, competencias de liderazgo y FODA personal, que es algo que necesitamos trabajar en nuestra vida, eh, pero ya no sabiendo que estamos hablando de debilidades, sino de cosas que tenemos que hacer la posibilidad de mejorar, pero sin descuidar las fortalezas, porque les decía, las fortalezas es la materia prima con la que Dios te hizo y eso es el potencial que tú tienes que sacar adelante, ¿sí? Entonces, eh, visión panorámica, y perdón que está sonando, pero es mi celular. Competencias de liderazgo, visión panorámica, objetividad, ¿cierto? Empatía, comunicación, impulsador de cambios. Por ejemplo, yo tengo una lucha porque a mí me cuestan los cambios. Yo tiendo a ser muy tradicional. Y cuando me enfrento a los cambios, entro en un boom. Me da mucho miedo, empiezan esos temores. Mi emoción, que es el temor a enfrentarme a los cambios, pero es algo que ya estoy trabajando. Entonces, uno tiene que saber, no soy tan empática. Uy, me cuesta saludar. Uy, me cuesta sentarme a escuchar al otro. ¿Cierto? Entonces, son cosas que hay que ir mejorando. Negociación, ¿cierto? Estratega. Yo me muero de hambre siendo estratega. No, 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 no es mi fuerte. Decisión, delegación de tareas, clarificación de objetivos, clarificación de normas, clarificación de valores, ¿cierto? Si soy una persona, si soy una jefe que le gusta la puntualidad, entonces yo le voy a decir a mis compañeros, miren, yo soy muy puntual y quisiera que ustedes fueran puntuales y me molesta cuando llegan tarde. Entonces yo ya les digo, mire, vamos a tener de pronto conflictos cuando alguien no cumpla horario, ¿cierto? Porque esto es importante, pero ya también me estoy dando a conocer y les estoy diciendo cómo soy, cómo funciono. Y eso es válido. O sea, no se queden con nada. Entre más honesto usted sea, eso ayuda. Y la DOFA la Profe, trabajamos. disculpa, se te Sí, apagó la cámara. Se te apagó la Ay, cámara. No te sí, estamos sí, viendo. hermosa. Ya, discúlpame. Entonces, en la DOFA, que es un instrumento administrativo, es una herramienta administrativa, nos va a ayudar a revisar, ¿cierto? Cómo funcionamos, cómo estoy yo. Esto yo lo trabajo mucho con estudiantes en media técnica, se llama proyección laboral, proyección humana, ¿cierto? Trabajamos lo que son habilidades blandas y siempre hacemos la DOFA porque es importante y cuesta mucho, de verdad, la DOFA cuesta mucho porque es entrar en yo con yo y eso a veces, hay gente que dice, profe, pues yo nunca he hecho esto, nunca me hice esto, pues no sé quién soy. Y es eso, la gente a veces no sabe quién es. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Mirar, revisar cuáles son sus grandes fortalezas, qué oportunidades tienen para crecer, cuáles son las áreas que ustedes dicen, las debilidades, pero ya les dije, no van a ver esas debilidades como debilidades, sino como aspectos a mejorar y las amenazas, ¿cierto? Amenazas y oportunidades son externas, no las genera el ambiente externo. Y fortalezas y debilidades son intrínsecas, o sea, son mías, están aquí, ¿cierto? Y oportunidades y amenazas yo no las controlo, esas llegan, ¿cierto? Están fuera de mi alcance, están fuera de mi control.
Entonces, esto se aplica también para los que están en empresas, en puestos de liderazgo, los que están en ministerio, es muy importante identificarlo. Y se pueden hacer ya a nivel de ministerio también trabajar esta matriz, ¿cierto? Es una matriz, se llama DOFA, FODA, bueno, eso le cambian las letras. Y aquí, chicas, entonces, esto es más como a nivel organizacional, es como ustedes puedan mirar cómo funciona su empresa, su emprendimiento, cómo está usted funcionando a nivel ministerial, las que tienen liderazgo, puedan mirar. Siempre les digo a las personas que tienen que ubicarse en quién es su iglesia, cómo está su iglesia organizada, cuál es la misión de su iglesia, cuál es la visión de su iglesia. Si mi equipo de trabajo no sabe dónde está, entonces estamos graves. Entonces, las que estamos con ministerios de mujeres, de niños, yo siempre tengo que ubicar a las personas. Vea, usted pertenece a la misión tal, esta misión es la historia, esta es la forma de gobierno, estos son los pastores trabajan así, hacen esto, estos son los ministerios. ¿Cómo va usted a estar aquí? ¿Cierto? Esto es lo que creemos. Es muy importante que las personas sepan dónde están ubicadas. Siempre el ser humano necesita ubicuidad, necesita ubicarse geográficamente, laboralmente necesitamos ubicar a las personas. ¿Qué espero yo como empresa de usted? ¿Usted qué me va a dar? ¿Usted qué me va a aportar? Pero además, vea, yo quiero decirle que yo necesito que usted me dé esto, ¿cierto? Y esto hace que nos demos cuenta si nuestros equipos de trabajo sí están yendo a lo que necesitan ir. Entonces, trabajamos con organigrama, trabajamos con puestos, con cargos. Siempre en los grupos hay cargos. Entonces, muy importante, como ahorita decíamos, si yo conozco, estoy liderando mujeres, tengo un grupo de mujeres, entonces yo soy la líder, pero yo sé que en mi grupo está la que motiva, está la que hace tareas, está la que llama, está la que pone la norma, está la que recoge la plata, ¿cierto? Ya ahí voy ubicando esas habilidades y no voy a tener el control de todo, sino que yo estoy dando, estoy delegando y estoy reconociendo el potencial que tiene esa persona. Y esa persona se va a sentir importante porque le estoy dando una forma de cómo ella puede trabajar y lo puede hacer muy bien porque es su habilidad, ¿cierto? Entonces, ustedes en sus equipos de trabajo, ustedes tienen que reconocer quién es bueno para esto, quién es bueno para esto, quién es bueno para esto. Porque así cada uno se va a sentir importante. Y poner a funcionar esos temperamentos y poner a funcionar esas habilidades para lograr un bien común. Entonces, cuando hay demasiado conflicto es porque no se ha mirado bien quién es mi grupo. Si yo no conozco mi grupo, entonces voy a tener muchos conflictos. ¿Sí? Entonces, evitar el conflicto, yo les dije, no es posible evitar el conflicto. El conflicto llega porque nos hace crecer, porque genera cambios, porque genera, hace rupturas, ¿cierto? Genera a veces cosas diferentes. Necesitamos la inteligencia creativa. El conflicto lo hace que tengamos inteligencia creativa. Entonces, no es evitar el conflicto, es darle manejo al conflicto. ¿Sí? Y eso nos va a ayudar a que podamos hablar. ¿Qué va a generar esto? Habilidades sociales. Entonces, yo como jefe, Juelita, no fui empática. Se me fue la mano con Juanita y le dije de todo. Y tal vez no le pregunté qué le pasaba hoy. Tal vez hoy no le fue bien. ¿Cierto? La asertividad. Entonces, me comuniqué mal, la lastimé, la dañé en su ser y no le dije. Chicas, aquí en la asertividad es muy importante atacar la conducta, el comportamiento. ¿Qué atacamos muchas veces? Es a la persona. Ah, es que usted sí es impuntual, es que usted sí es desordenada. No, me parece que tu forma de organización no es la correcta. O me parece que tus llegadas tarde me están generando incomodidad. ¿Estoy dañando a la persona? No, estoy haciendo un reclamo responsable. Entonces, evitemos atacar el ser, ataquemos el comportamiento, ataquemos la conducta.
para que la persona no se sienta atacada en su ser, porque es lo que daña, en últimas es lo que daña. Y tenemos que generar escucha activa. Chicas, se nos fue el tiempo, no me había dado cuenta, no me habían dicho. Samara. Y aquí están estas habilidades sociales, ¿cierto? Este es el flujograma de la empatía. Ay, muchachas, hoy voy a quedar, todavía me falta, pero bueno, si no, en el otro tema vamos a terminar como esta parte. Entonces, la empatía, aquellas que nos cuesta un poco la empatía, tenemos que saber encontrar un poquito de empatía. Desde la parte cognitiva, desde la parte emocional, desde la parte de no ser tan, no me importa el otro, sino me importas, ¿cierto? Y de interesarme por el otro, ¿cierto? En la parte cognitiva, no dar consejos, tener en cuenta que puede haber presión y ansiedad y que yo, en últimas, puedo tratar de expresar de una forma que no dañe al otro. Desde la parte emocional, no juzgar, ¿cierto? Evitar que haya tensiones y buscar los momentos para hablar, ¿cierto? Y tratarle de decirle, siento esto desde el sentimiento, desde el reclamo responsable, ¿cierto? Si soy desinteresado, mostrar un poquito más de interés, ¿cierto? Porque eso a algunos les va a costar, algunos no lo tienen, ¿cierto? Y es imposible que, no, que en 10 semanas o que en este curso ustedes vayan a tener, no, eso se va construyendo, pero hay que trabajar. Bueno, chicas, me van a echar. Preguntas hasta aquí. Ay, Samara, no me habías dicho. Estoy. Profe, estabas tan Ay, tan concentradas y todas animada. estábamos tan concentradas que No me di no era cuenta. posible interrumpirte, no era posible Sí, interrumpirte. bueno, Creo que todas amada. entienden porque tienen muchas preguntas, pero no quieren levantar la mano porque saben Sí, que el tiempo ha llegado. De todos modos, ustedes saben que en el campus bíblico hay posibilidad de preguntarle a la profe. Pregúntenle sí, muchas cosas a la profe en el campus para que si ella quiere resolver algo la próxima clase lo pueda hacer. Gracias, sí. Carlita. Ustedes Bueno, comprenden que es así. Bueno, quiero contarles que ya casi se nos acerca la clausura. Agenden esa fecha, sábado 3 de febrero. Estamos a unos días, exactamente como casi un mes, pero queremos que ustedes estén muy juiciosas con sus actividades, sus tareas. Recuerden que hay unas certificaciones en cada sílabo que aparece de las asignaturas, aparecen los porcentajes de calificación de los maestros. Por eso, tanto Ronald como los profesores